Hola, hola, muy buenas tardes familia, que el Señor los bendiga y los guarde. Aquí contento de compartir la capsulita del día de hoy. Vamos a ponerlo en manos del Señor para que nos guíe como siempre. Padre eterno, te bendecimos, te damos las gracias, Señor, por la oportunidad de compartir tu palabra. Te pedimos, Señor, que tomes tú el control de este momento y prepares nuestros corazones y los dispongas para acercarse, Señor, a tu palabra y que podamos ser edificados con lo que tú quieras darnos hoy. Gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos y te pedimos, Señor, que sea semilla sembrada en tierra fértil. Gracias por todo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 12 al 17. Y dice así: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna causa padecéis por causa de la justicia, si alguna cosa padeces por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Amén. Bueno, sabemos que la palabra dice que hay carga con el Señor y hay carga en el mundo, ¿verdad? Por eso Él dice: mi carga es más ligera, porque no quiere decir que con Él no hay carga, también hay, solo que es más ligera. Veamos lo que dice aquí, ¿verdad? Que nos conviene más padecer por causa de la justicia, si es la voluntad de Dios permitir que padezcamos por eso, que no padecer, ¿verdad? O que padecer por otras razones. Porque a final de cuentas, siempre hay aflicción. Lo que pasa es que con el Señor todo tiene propósito, todo tiene razón de ser y todo es más llevadero. Y nunca perdemos la esperanza porque sabemos que en quien hemos confiado, Él tiene propósitos con todas las cosas, ¿verdad? Y vamos a ver también una parte de esta palabra que me importa mucho rescatar, es la parte donde dice que en el 15, dice en el 15: si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Eso es muy importante, porque recordemos que el Señor dice en su palabra que su pueblo murió por falta de conocimiento. Es importante que nos preparemos para dar razón de nuestra fe y de nuestra esperanza a todo aquel que lo pregunte. Recordemos que estamos viendo la etapa de los últimos tiempos previo a la venida del Señor, tiempos en los que mucha gente está con sed, ¿verdad? En los que mucha gente está con dudas, tiempos en los que mucha gente va a cuestionar todas las cosas, porque creemos en lo que creemos, porque van a estar curiosos. Incluso les comparto un testimonio. Ahora yo estaba almorzando y precisamente me tocó almorzar en una mesa con 6 franceses y uno de ellos decía que no era creyente y yo siempre le doy gracias a Dios por los alimentos, ¿verdad? Entonces a veces la gente es curiosa y le pregunta a uno ¿verdad? Sobre el tema de la religión en el país, etcétera, si hay una religión oficial, que cómo se maneja el tema, que si hay muchos creyentes o practicantes, o todo. Entonces uno aprovecha, ¿verdad? Porque son puertas que se abren para hablar del tema. Y estuvimos hablando bastantes cosas. Y precisamente para poderle yo hablar, yo tenía que también dejarlo hablar a él, obviamente. Y vea qué importante lo que dice aquí en la palabra. Dice: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Entonces tenía yo que manifestar lo que la palabra dice, ¿verdad? Que es mansedumbre y reverencia. Entonces yo lo escuchaba, yo le daba mi opinión, le explicaba lo que tenía que explicar
y cuando él opinaba yo no lo interrumpía, sino que lo dejaba hablar, porque recordemos que lo que dice la palabra de Dios es verdad, y cuando las mentiras se caen por su propio peso, entonces la verdad resplandece, ¿verdad? Y es curioso porque él me daba argumentos muy humanos, ¿verdad? Para refutar las cosas de Dios. Y yo le decía, es que si uno toma esos argumentos suyos desde una óptica muy humana, todo tiene sentido. Lo que usted está diciendo tiene sentido. Antes de decirle eso, por supuesto que lo dejé hablar y decir todo lo que tenía que decir. Y luego ya eso mismo me dio a mí herramientas para yo poderle refutar cosas, no por pelear, como dice la palabra, no por debatir, ¿verdad? Ni nada de eso, sino para compartir la verdad. Y me sirvió porque, porque él mismo me dio las herramientas para ayudarle a él, como dice la palabra, razón de la fe que profeso, ¿verdad? De mi esperanza, porque yo he puesto mi esperanza en quien he puesto mi esperanza. Y es muy importante, como dice aquí, que no dejemos pasar por alto ningún detalle. Ojo que aquí dice con mansedumbre y con reverencia. La palabra dice, sazonad vuestras palabras con gracia para que sean bien recibidas. ¿Cuántas veces por decir nosotros que conocemos la verdad o al Señor o lo que sea, nos portamos altaneros, nos portamos intolerantes o lo que sea? Pero qué importante que es no cerrarnos las puertas, sino aprovechar los caminos en los que nos pone el Señor y las puertas que nos abre para hablar, precisamente para compartir su verdad, ¿verdad? Porque de eso se trata. Entonces, cuando yo ahí al final le terminé hablando varias cosas, fue bonito porque son tan confrontadoras y son tan verdaderas que al final de cuentas todo argumento humano queda corto, ¿verdad? Y eso nos digamos, un gozo para nosotros, saber que hemos podido sembrar un poco más la semillita, porque el Señor se queda pensando y se queda pensando. Y digo yo, bueno, Señor, haz todo el trabajo. Recordemos que el Señor dice en su palabra que uno siembra, otro riega, pero que el que da el crecimiento es el Señor. Entonces uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, dar razón de su esperanza. Cuando nos pregunten por qué usted cree en lo que cree, tenemos que estar listos, preparados para saber defender las razones de nuestra esperanza, de nuestra fe. Es importantísimo porque son las oportunidades también de evangelizar. Si tal vez nosotros no vamos a un parque o a la calle o lo que sea, estar evangelizando todo el tiempo a cualquiera que nos pase enfrente, cuando se nos presenten esas oportunidades es importante no dejarlas pasar, sino estar listos para presentar defensa, ¿verdad?, de nuestra esperanza, porque eso al final de cuentas es con el motivo de que la gente se acerque al Señor, que Él es la fuente de vida y la fuente de toda verdad y de toda libertad, ¿verdad? Y también vemos otro pasaje importante, todo es importante, claro, pero digamos, donde dice al principio en el 12, porque los ojos del Señor están puestos sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Si en algún momento de la vida, estando nosotros lejos de Dios, oramos y sentimos que el Señor nos oyó, recordemos que aquí dice sobre los justos, ¿verdad? A manera que nosotros nos vamos acercando a Él, vamos purificando nuestro camino, vamos santificándonos y buscando realmente una relación con Él, sus oídos más y más y más se acercan a nosotros, y más Él hace evidente su manifestación en nuestra vida para que nosotros no dudemos, sino que fortalece nuestra fe. Entonces es muy importante que estemos listos para presentar defensa, que estemos formados y preparados para saber de qué estamos hablando, que no tengamos miedo en orar, porque Él nos escucha, sobre todo cuando hemos tomado la decisión de estar cerca de Él. Y bueno, ese es el mensaje que les quería compartir. Entonces lo vamos a poner en manos del Señor para que lo selle en nuestro corazón. Padre, te damos gracias, Señor, porque sabemos que la oración del justo es eficaz, Señor. Entonces confiemos en ti, porque a ti te hemos pedido, en ti hemos confiado y sabemos que no es en vano. Igualmente te pedimos, Señor, que nos enseñes a presentar defensa sin sentirnos amedrentados, sin sentirnos con temor, y también a saber lidiar con las aflicciones de este tiempo, porque independientemente de lo que nos toque vivir, si tu voluntad sí lo permite, tenemos que saberlo recibir con mansedumbre y con sabiduría. Pedimos que nos sigas trabajando, que sigas formando en nosotros un carácter conforme al tuyo y que podamos glorificarte en todo lo que vayamos a hacer. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En nombre del Señor Jesús. Amén. Un abrazo fuerte.